De mi parte, saludo a las personas que escuchan este video. Quien les habla es Daniela Cardona, miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Este video hace parte del material de estudio del seminario Fundamentos en Psicoanálisis, un seminario que hace parte de la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico de dicha organización. Vamos a continuar entonces ofreciendo algunas reflexiones en torno al tercer capítulo del texto El yo y el ello de Freud, un texto de 1923. El tercer capítulo lleva por nombre El yo y el superyo. En el canal ya se encuentra un video que refiere a este capítulo tercero, pero faltaba explorar algunos asuntos, por tanto, este video vendría a ser complementario del que ya se encuentra en el canal. Entremos entonces en materia. Quiero comenzar entonces con el concepto de identificación. ¿Por qué importa ir a este concepto? Freud, en la transición que hace entre el segundo y tercer capítulo de esta obra, nos advierte, en tanto se está preguntando por la configuración del yo, que no es suficiente quedarse con la siguiente explicación. Si el yo fuera solo la parte del ello modificada por el influjo del sistema percepción, el subrogado del mundo exterior real en lo anímico, estaríamos frente a un estado de cosas simples. Entonces, como él no quiere quedarse con esta explicación, que es cierta pero insuficiente, con respecto a cómo se configura el yo o qué es el yo, le corresponde ir al concepto de identificación para seguir ahondando en esta problemática. Por ello, parto con esta forma de nombrar las cosas, la identificación como transformación del yo, porque precisamente nos permite relacionar el concepto de identificación y el concepto yo. Empecemos entonces. La identificación es la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Esta definición de identificación la da Freud en su texto Psicología de las masas y análisis del yo, y es bien interesante porque incluso la estaría tomando a la identificación como más originaria o más primaria en relación con lo que tiene que ver con la elección de objeto. Ahora bien, yo no quiero entrar en esa discusión si es la identificación la más temprana exteriorización de una ligación afectiva, porque prefiero tomar a la identificación de la mano con el problema de la elección de objeto, también esa elección de objeto en tiempos iniciales de la vida de todo ser humano, pero ya vamos hacia allí. Cómo pensar la relación entre identificación y elección de objeto y qué tiene que ver eso con la transformación del yo y con la configuración de ese grado al interior del yo que se conoce como superyo, pero ya llegaremos a eso. También la identificación es un proceso psíquico a partir del cual se aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro tomado como modelo. Lo que estamos diciendo es que el yo se transforma en gracia
a la relación afectiva con otro. Ahora bien, es importante advertir a esta altura, que también lo había hecho Santiago, que el yo y el objeto, el otro como objeto, no pueden tomarse como personas. Sostengamos ahí la sospecha e intentemos en el transcurrir de estas reflexiones reconocer cómo se puede introducir esa sospecha de que yo y objeto no deben equipararse a personas. Y además que ese tomar al otro como modelo, comillas, no es igual a una imitación, que también entonces nos pone mucho más complejo el problema, dado que no sería tan fácil asir lo que significa esa transformación del yo en gracia a un lazo afectivo con un otro como objeto. Continuemos. La identificación también es un proceso psíquico mediante el cual los objetos resignados por el ello pueden erigirse en el yo. Esta parte es bien interesante porque lo que nos está diciendo Freud es que la elección de objeto, que está del lado del tener, mientras que la identificación está del lado del querer ser, puede hacer una transposición, esa elección de objeto, ese querer tener, puede hacer una transposición al querer ser, a la identificación. ¿Cómo? Nos está diciendo que el ello en ocasiones debe resignar las investiduras de objeto. Y en tanto las debe resignar, es decir, no realizar la satisfacción sexual, al obturarse eso, la vía que se tendría es que entonces ese objeto se erija en el yo mediante la identificación. Tomar aspectos y rasgos de ese objeto resignado y transformar, el yo en consecuencia. Entonces, el objeto estaría ya en uno en esa transformación del propio yo. Podría pensarse entonces que hay una transposición de la libido de objeto en libido narcisista. Estos dos conceptos, libido de objeto y libido narcisista, los trabaja Freud en un texto suyo que se llama Introducción al Narcisismo. Y si bien él luego va a cuestionar estos conceptos, porque se preguntará si la libido es una sola y no tendría pues por qué bifurcarse conceptualmente de esta manera. No obstante, los conceptos nos ayudan a pensar que si la libido se ha exteriorizado hacia el afuera en búsqueda de una satisfacción sexual, y al verse tal empuje interrumpido, obturado, luego esa libido debe retornar al propio yo. Y en este sentido también se daría paso a una suerte de sublimación, porque si la libido de objeto, ese empuje a una satisfacción sexual con un objeto, se encuentra interrumpido, por tanto se encuentra interrumpida la meta sexual, y la sublimación precisamente refiere a cuando yo intercambio una meta sexual por otra meta. Si el objeto se erigió dentro de mí, luego entonces esa meta también ha transmutado. Continuemos. La identificación lleva a tomar el lugar del otro, rival u objeto deseado, mediante la identificación parcial con algún aspecto suyo.
Ya vimos entonces que el objeto deseado, cuando es interrumpido, en términos pues del lazo afectivo con él y de la satisfacción sexual con él, entonces puede uno identificarse con tal objeto y erigirlo dentro del yo. Pero hay algo bien interesante y es que también podría haber una identificación con un rival. Perdón, me identifico con el rival, adhiero aspectos suyos y entonces le digo a ese otro que deseo, que tiene su mirada puesta en el rival, y le digo, yo también soy como ese objeto en el cual está posada tu mirada. También resulta bien sorprendente porque se estaría tomando el mecanismo de la identificación para llamar la mirada de ese otro que de alguna manera estaría prohibido porque ya tiene una ligazón afectiva con el rival. Quiero ser como el rival, en tanto el rival me permite el lazo afectivo que deseo, la satisfacción sexual que me anima. Tenemos entonces esta otra arista de la identificación que nos muestra cómo entonces el yo se transformaría en relación con un objeto, pero que ya es rival. Continuemos. La identificación es un proceso de transformación que se da en el seno del aparato psíquico, a partir del cual la instancia psíquica del yo se transforma en un aspecto del objeto, entendido este como representación inconsciente y no como una persona real. Juan Davinacio nos dice que es necesario incluso comprender que esa representación inconsciente es previa. Él nos dice, el término objeto nombra en realidad una representación inconsciente previa a la existencia del otro. Una representación que ya está ahí y contra la cual vendrá a apoyarse luego la realidad exterior o de cualquiera de sus atributos. Esto también nos lo había dicho Santiago, pero me parece pues bien interesante recordarlo porque entonces si esa representación inconsciente es previa a la existencia del otro, luego entonces estaríamos diciendo que ese otro en últimas también es una expresión de nuestro propio narcisismo, porque vendría a evocar metafóricamente asuntos que hacen parte de manera primordial y de manera inconsciente de la propia historia subjetiva. Entonces esa instancia psíquica del yo estaría vinculándose con un otro que se está apuntalando, en una representación inconsciente previa. Entonces es bien tremendo porque la pregunta que queda es,
Si el otro viene a apuntalarse en una representación inconsciente previa, luego entonces, ¿dónde queda la transformación? Porque entonces estaríamos ante una repetición del yo, porque el otro vendría a ser metáfora de algo que ya está en el yo o en la historia subjetiva del individuo. La pregunta es si esa transformación del yo en gracia a encontrar un otro que se apuntala en una representación inconsciente ya previa, debería entenderse tal transformación más como una renovación o como una apertura de cosas que están incipientes o como huellas esenciales en uno que aún deben despuntar y realizarse, recrearse, desplegarse. Lo dejo como inquietud, dada esta sospecha de que esa representación inconsciente ya es previa y que el objeto no ha de entenderse como un otro en tanto persona real. Sigamos. Dicho esto, entonces, la pregunta que seguiría, tras uno entender que entonces la identificación tiene que ver con la transformación del yo y que el yo entonces no podría pensarse meramente como la alteración del ello, entonces ya luego lo que nos corresponde pensar es cuál es la relación de la identificación con la génesis del superyo. Incluso es bueno que nos quedemos con otra pregunta y es si Freud nos está diciendo que no podemos quedarnos con la idea insuficiente de que el yo es la parte alterada del ello por el influjo del mundo exterior, la pregunta que queda es también cómo la identificación ya no solamente se piensa como transformación del yo a partir de lo que les enuncié en las anteriores diapositivas, sino que incluso qué tiene que ver la identificación con la configuración del yo, con el nacimiento del yo. Y yo creo que ahí ya estaríamos derivando a una reflexión lacaniana a la cual esperemos llegar pronto, dado que Juan David Ignacio, en un texto suyo que se llama 7 conceptos cruciales del psicoanálisis, espero no estar tergiversando el título, Santiago también lo referenció en el video anterior. Ignacio nos dice que en Lacan la identificación significa la cosa con la cual el yo... Disculpen, lo voy a leer mejor. Para Lacan, mejor dicho, lo voy a leer por acá, la identificación es el nombre que sirve para designar el nacimiento de una nueva instancia psíquica, la producción de un nuevo sujeto. La identificación significa, ahora sí lo voy a leer bien, que la cosa con la cual el yo se identifica es la causa del yo. Es decir, que el rol activo que antes jugaba el yo es ahora ejecutado por el objeto. Entonces también tengámoslo ahí porque, insisto, si estábamos pensando la identificación como transformación del yo, ¿qué significa pensar la identificación como configuración misma del yo y como nacimiento de esta instancia psíquica? Dejémoslo ahí y ahora sí vayamos a la identificación y su relación con la génesis del superyo. Entonces, ¿por qué importaba que trabajáramos el concepto de identificación? Porque nos decía que el yo se transforma en gracia a la identificación y que toma aspectos y rasgos del objeto.
Luego entonces habría que pensar cómo la génesis del yo está vinculada a esa lógica propia de la identificación. Leamos. Tras del superyo se esconde la identificación primaria del individuo, la identificación con el padre de la prehistoria personal. Aún más, se esconde la confluencia de los dos lazos afectivos primordiales, investidura del objeto madre e identificación ambivalente con el padre. Esto es, se esconde tras del superyo el complejo de Edipo. Vamos despacio entonces con esto que les acabo de leer. El superyo, también nos lo decía Santiago, es el heredero del complejo de Edipo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Significa que en el complejo de Edipo está haciendo confluencia dos formas de la ligazón afectiva. ¿Que cuáles son? La identificación y la investidura de objeto. Desde la perspectiva freudiana, la identificación estaría del lado del padre y la investidura de objeto estaría del lado de la madre. Yo sé que esto puede cuestionarse, reformularse, pero en un principio vayamos a la narrativa freudiana para luego no poder distanciarse de la misma. Bueno, el CEST está muy convencido de que solo nos autorizamos a criticar cuando desde una posición camello logramos asir el código interno con el cual está trabajando el autor. Bien. Complejo de Edipo. Confluencia de la investidura del objeto madre e identificación ambivalente con el padre. ¿Qué aclaración habría que hacer? Tampoco podemos pensar la madre meramente articulada con una hembra humana, socializada, mujer, que tiene un hijo en gracia a sus condiciones biológicas, pero también en gracia a que fue una elección o que ocurrió determinada maternidad, sino que incluso es importante pensar la madre o como una función o como una figura también psíquica, que claro está, dentro de lo que ha sido nuestra historia patriarcal, pues esa figura del cuidado está apuntalada en una persona pues de carne y hueso, que las más de las veces han sido hembras humanas socializadas como mujeres que a su vez asumen la función de maternar y de cuidar. Y de otro lado, no necesariamente pues el padre tendría que pensarse en relación con un macho humano socializado como hombre que luego encarna la función del proveedor, del que está del lado de agenciar la ley, etcétera, sino pensarlo como la figura que agencia la ley, que podría incluso encarnar otro sexo, otro género, lo mismo pues la figura de la madre. Hechas estas aclaraciones, no obstante, lo que es menester agarrar como lógica del complejo de Edipo es que hay una prohibición del incesto. Esa investidura del objeto madre, ese querer tener la madre, o uno podría decirlo mejor, para salirnos de este rezago patriarcal,
uno podría decir que ese empuje incestuoso con los progenitores debe ser obturado, debe ser interrumpido. De ahí la importancia de la ley para venir a obturar ese empuje incestuoso y que por eso entonces uno podría decir que los progenitores pueden no encarnar, representar la ley, que sería entonces la que hace prohibición del incesto. Ya vamos a ahondar un poco más en esto, pero lo que resulta bien interesante aquí es que ya nos está advirtiendo Freud, esa confluencia de esas dos ligazones afectivas, investidura de objeto e identificación, están detrás del superyo. Nos podemos preguntar por qué aparece identificación ambivalente con el padre. ¿Por qué aparece identificación ambivalente con el padre? Por lo siguiente, Freud nos dice: se dirá, el infante está ante estas dos situaciones. Ser como el padre, pero a su vez no ser como él. ¿En qué sentido? Quiero ser como el padre en gracia a que debo identificarme con ese aspecto suyo que es el de la ley. Ahora bien, ¿por qué identificarme con la ley que representa al padre? Uno puede decir que identificarme con ese aspecto del padre, y esto lo dijo pues Santi de una manera impecable, me posibilitará no acceder a la madre, pero sí abrirme a otros objetos. Entonces, ser como el padre en ese aspecto de internalizar la ley, pero no ser como él, en tanto me es obturado su objeto, la madre, en esta novela familiar patriarcal, que digo no voy a decir, pero termino diciendo. Pero entonces es bien interesante aquí el concepto de identificación porque precisamente se está transformando el yo en gracia a un aspecto del otro como objeto, del otro padre, que me permitirá, en este caso, abrirme a otros objetos que no serán la madre. Vuelvo y lo repito. Por eso hay una identificación ambivalente, porque quiero ser como el padre, pero a su vez rivalizo con él porque no puedo ser del todo él. ¿Qué preguntas podrían aparecer en este punto? Con la demolición del complejo de Edipo, la resignación del objeto madre hace que éste se erija al interior del yo del infante. Lo que aparece es el objeto causa del deseo que lanzará una búsqueda inacabada. ¿Qué identificación se hace con el padre? Ya respondimos pues a la última pregunta. Con respecto a la primera, Freud intenta hablar de eso, pero la verdad yo siento que
Eso es bastante complejo porque incluso el complejo de Edipo le servirá a Freud para hablar de las diferencias sexuales y uno podría decir de las diferencias de género ya en en un lenguaje actual, pero la verdad yo siento que es mejor no meterse por ahí. Y lo que resulta bien interesante de esto que estamos diciendo es que uno podría decir que la resignación del objeto madre o la resignación del objeto de los progenitores, lo que estaría tal resignación erigiendo en el propio yo sería, sería la causa del deseo, sería, se ha prohibido a los progenitores, pero esa prohibición será objeto causa del deseo, por tanto podrás seguir en la búsqueda del deseo, que ya lo vamos a mirar en esta reflexión de Juan David Ignacio que nos dice lo siguiente. La interdicción de realizar el deseo incestuoso que los padres imponen al niño edípico se transformará en el yo en un conjunto de exigencias morales y de prohibiciones que, de allí en más, el sujeto se impondrá a sí mismo. El psicoanálisis denomina superyo a esta autoridad parental internalizada en el momento del Edipo y diferenciada en el seno del yo como una de sus partes. Entonces, miren que resulta bien interesante porque se erigió en el yo la interdicción de realizar el deseo incestuoso, pero también se erigió en el yo el objeto causa del deseo. Se erigió la internalización de la ley y se erigió al interior del yo el objeto causa del deseo. Continuemos. Bueno, esto ya lo dice Freud, el superyo es el resultado de un factor biológico, del desvalimiento y la dependencia del ser humano en su prolongada infancia y de un factor histórico, ¿cuál? El complejo de Edipo. Claro, uno podría preguntarse por qué la cría humana, el infante, se identifica con la ley, la internaliza. Y si bien Juan David Ignacio nos va a decir que hay un temor de la fragmentación propia, entonces mejor se internaliza la ley antes de que esa ley amenace con la fragmentación propia. Yo creo que también uno puede pensarlo, y sé que lo leí en algún lado, pero no recuerdo bien, uno lo internaliza por amor a esos otros que han cuidado a uno en el desvalimiento propio de la cría humana y que lo han cuidado a uno en esa dependencia del ser humano que es propia de nuestra prolongada infancia. Es decir, no solo me identifico con la ley, la internalizo porque temo, sino también porque amo a esos progenitores que me han cuidado. Creo que lo podríamos tomar también de esa manera. Entonces, el conflicto no se sitúa entre la ley interdictora y el deseo incestuoso del niño, sino entre la ley y la satisfacción impensable. ¿Por qué me parecía importante remarcar en esto que ya nos había dicho Santi? Precisamente por eso tan bello de que el yo se transforma en el proceso de la identificación. Entonces, vuelvo y lo digo, ese yo se transformó en gracia a una ley interdictoria que internaliza, pero ese yo se transforma en gracia a que no puede satisfacer su deseo, no puede
gozar, no puede realizar ese deseo incestuoso, pero el deseo no desaparece. Entonces ese yo también se transforma en gracia a que ese deseo también queda internalizado como búsqueda del individuo, que siempre será insatisfecho, pero que será la posibilidad de crear, de abrirse a lazos afectivos con otros por fuera de la instancia endogámica, pues de la familia propia. Por tanto, la ley no prohíbe el deseo, prohíbe la plena satisfacción del deseo, prohíbe el goce. Una parte del yo se identifica con la figura parental interdictora, la otra continúa deseando. Bueno, yo me pregunto en esta parte si esa otra, valga la redundancia, si esa otra parte es el ello. Freud nos dice, pues a propósito de que el yo es la parte alterada del ello, a propósito de que el yo es un sector del ello, Freud nos dice, las investiduras de objeto parten del ello. ¿Qué siente las aspiraciones eróticas como necesidades? Esto ya creo que lo había dicho anterior en esta exposición, pero sí resulta bien interesante pensarlo porque entonces, si el yo se identifica con la figura parental interdictora y esa identificación va a sedimentarse en el super yo, a su vez, el yo va a tener comunicación con el ello. Pero aquí, porque el yo va a seguir sintiendo las investiduras de objeto que parten del ello. Pero ojo aquí, que de todas maneras es el super yo el que es el heredero del complejo de Edipo. Por tanto, es en el super yo en el cual se encuentran ambas cosas, la ley interdictora y el deseo mismo y el empuje a la satisfacción. Veámoslo con estos asuntos inquietantes del super yo. Incluso pues podemos acudir a palabras que no sean más cercanas. Espero que lo logre. Asuntos inquietantes del super yo. El super yo, en tanto es la herencia del complejo de Edipo, es expresión de las más potentes mociones pulsionales y de los más importantes destinos libidinales del ello. Es que es bien interesante porque si hay una internalización de la ley, de la prohibición del goce, y por tanto, si se me abre a una relación del deseo, no todo goce, pero sí algo de relación con el goce, luego entonces la ley tiene la huella del goce prohibido. En el no está la huella del empuje que tuvimos. En el no está la huella de los empujes que nos persiguen. Pues en el no poder comerme 5 postres y un pedazo enorme de carne asada, por decirlo de alguna manera, en ese no lo puedes hacer, está el quiero hacerlo.
Yo sé que esto puede sonar muy del sentido común, pero bueno, todos lo sabemos, es importante que nos lo recordemos. Y por eso es también inquietante esto otro que nos dice Freud y es el superyo se le enfrenta al yo, representante del mundo exterior, como abogado del mundo interior, del ello. Es que el superyo no solamente es ley interdictora, el superyo es residuos de las investiduras de objeto resignadas, es sedimentación del goce prohibido. Lo que en la vida anímica individual ha pertenecido a lo más profundo deviene por la formación del ideal a lo más elevado del alma humana en el sentido de nuestra escala de valoración. Los preceptos morales, el no puedo satisfacerme con esto, el tengo que prohibirme lo otro, el debo cumplir tantos principios éticos, todo ello dimanó de la fuente del ello. Lo más profundo es lo más elevado. En gracia a la transformación del yo vía la identificación y en gracia a la constitución del superyo. Yo no sé si en este punto podamos incluso recordar uno de los apartados con los cuales cierra Freud el segundo capítulo, que precisamente se llama El yo y el ello, porque ese segundo capítulo tiene una expresión que literariamente está muy bien construida, pero que a su vez nos aproxima por su fuerza literaria y metafórica a esto que estamos intentando pensar. Hay un apartado en el segundo capítulo que dice así: la importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad. Recordemos que al yo se le endilgan tareas como la organización coherente de los procesos anímicos, que se le endilga el gobierno de las descargas de las excitaciones del mundo interior. Lo recuerdo por la parte inicial de esta cita. Así, con relación al ello, el yo se parece al jinete que debe enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete, el yo, el caballo vendría a ser el ello, lo intenta con sus propias fuerzas, el jinete en la vida real, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Uno aquí podría preguntarse, ¿esas fuerzas prestadas son las que le ofrece el superyo? ¿Parte del superyo? Así como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir. También el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera suya propia. Bueno, eso me parecía muy importante volverlo a leer porque nosotros le hemos endilgado varias funciones al yo y la pregunta es,
el yo de dónde bebe para poder desplegar esas funciones suyas. Lo dejo como pregunta y lo dejo como hipótesis. O sea, yo estoy concibiendo que esas fuerzas las solicita pues al super yo. Y vámonos a esta última. Este es el último párrafo del tercer capítulo de esta obra que estamos estudiando, el tercer capítulo pues que se llama El yo y el super yo y que es realmente inquietante también. Nos dice así: la amplia comunicación de este ideal, super yo, aquí Freud no ha diferenciado aún esos dos conceptos, entonces los usa de manera indiferenciada. La amplia comunicación de este ideal con esas mociones pulsionales inconscientes resolverá el enigma de que el ideal mismo pueda permanecer en gran parte inconsciente, inaccesible al yo. La lucha que se había librado con furia en estratos más profundos y que no se había decidido mediante una sublimación y una identificación súbitas, se prosigue ahora en una región más alta, como la batalla contra los junos en el cuadro de Kaulbach. ¿Yo qué puedo decir con este último apartado que realmente es muy potente? Y que en última sería redundar en cosas pues que ya he venido diciendo. Recordemos lo siguiente. Nosotros habíamos pensado, y no estoy diciendo que con lo que voy a decir a continuación se caiga tal premisa, pero habíamos llegado a un punto en el que entendíamos que la oposición no se daba entre el consciente y el inconsciente, sino entre el yo coherente y lo reprimido. Entonces nos hacíamos el siguiente esquema. Y era que de lo reprimido inconsciente se pujaba desde una concepción dinámica del inconsciente, se pujaba porque aquello reprimido saliese a la luz y entonces ese empuje era resistido desde el ello, valga la redundancia, por otra fuerza suya que se desprendía de las resistencias, dimanadas del yo, pero que no eran conscientes para ese yo. Entonces ahí, creo yo, teníamos una imagen de una lucha librada en los estratos más profundos. Es decir, lo reprimido pujando por salir afuera, comunicándose con el yo mediante el ello, y que ya sabemos que se tiene que comunicar mediante unos eslabones, mediante la metáfora y la metonimia, mediante el desplazamiento, la condensación, para encontrar salida hacia el yo y que el yo perciba mediante el displacer eso pues que está pujando desde lo reprimido inconsciente. Eso es una batalla que uno siente muy en las profundidades, que incluso si el yo resistía a eso,
lo hacía también inconscientemente. Pero ahora lo tremendo es que con el super yo nos están diciendo que esa batalla se está dando en las alturas, se está dando desde los principios éticos que nos abrazan, se está dando desde las prohibiciones que nos marcan. Si el super yo aboga por el ello, ese ello está en las alturas también. Entonces, bueno, aquí estamos llegando a asuntos bastante interesantes y por eso es que será muy bello, creo yo, terminar este video con la imagen de la batalla de los unos del pintor alemán Wilhelm von Kaulbach. Creeré yo que se pronuncia así. Y es que esta batalla que se está desplegando aquí por el ejército de los hunos, dice la explicación de la pintura, es tan tremenda y fue tan tremenda en la tierra como profundidad, como lo bajo, que incluso termina pues replicándose en los cielos. Esta explicación que doy pues de la pintura es muy insuficiente pues con lo que uno podría pensar de ella. Los invito pues a buscar la pintura y a leer lo que significa, pero es bien interesante que se asocie a un texto como el yo y el ello, precisamente por esto tan interesante que estamos aprendiendo como reflexión, y es que lo más profundo es lo más alto en el ser humano. Muchas gracias, espero que este video les sirva a sus propias reflexiones, a su propia autoformación y sus propias conquistas en lo que atañe al psicoanálisis. Nos vemos en un próximo video y nos veremos en el seminario que corresponde a que trabaja este material. Hasta luego.